Pues Señor, ponemos en tus manos este estudio de esta porción. Te pedimos como siempre que hagas tu obra con nosotros, en nosotros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. La carta a los Efesios habla acerca de cómo tenemos una nueva relación con Cristo, ¿no? Y comienza hablando de que todo esto es gracias a la salvación que Él nos dio, en la cual participa Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Esta Trinidad, y los cuales nos dieron bendiciones enormes, ¿no? Nos dieron la salvación y hablamos de eso en el capítulo número 1, pero también ellos nos revelan quiénes son y cómo son, nos dan conocimiento de Él, lo cual podemos orar y recibir de parte de ellos, ¿verdad? Así es que por eso nos anima Pablo a orar, para que tengamos espíritu de sabiduría y de conocimiento de Él. Bueno, pero también lo que nos enseña el texto es que una cosa más que nos dio Jesús, que nos dio Dios en todo este proceso de la salvación, todo el asunto que tiene que ver con la salvación, es la vida eterna, de lo cual habló el capítulo número 2 del verso 1 al 10, y lo que nos enseñaba es que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en pecados, ¿verdad? Y Él nos regaló la vida. Entonces, de todas estas cosas, lo que le dice a la iglesia es un regalo, es por gracia, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y luego comienza el verso número 11 a meterse con un asunto un poco como de contexto de los judíos, ¿no? Que vamos a hablar en esta ocasión. Pero tiene que ver con que la salvación es este regalo de Dios. No es, y es muy distinto a lo que le conocemos como la religión. No es un intento del hombre por ganarse la salvación, sino que es un regalo de Dios. Pero vamos a estudiarlo en esta ocasión. Y lo primero que dice en el verso 11 es lo siguiente. Entonces, Efesios 2:11 dice: por tanto, que tanto, pues todo lo que Dios ha hecho, que nos dio la salvación por gracia, por medio de la fe, y eso fue hechura de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, y también que nos dio toda buena obra para andar en ella. Por esto, dice, verso 11, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, primero es un recordatorio, ¿no?, que Pablo empieza a decir a la iglesia. ¿A quién le está hablando? Es la iglesia en Cristo, ¿verdad? Es de Cristo, pero que se encuentra en este lugar llamado Éfeso, que básicamente es la zona de Turquía el día de hoy. Hay un lugar ahí que se llama Éfeso. Y esta iglesia estaba conformada de puros gentiles, ¿no? Ahora, con gentil no me refiero a personas que sean amables, ¿no? Buena onda. Ah, qué gentil eres, ¿no? ¿Qué es por su gentileza? No es eso, sino la palabra gentil es la palabra étnicos. Y la traducción literal es nacional. Pero se refería a gente que no tenía la nacionalidad judía, sino que más bien hablaba de gente que pertenecía a otras naciones. Por tanto, ese término también se traducía como pagano, refiriéndose a personas que no eran parte del pueblo de Dios y por tanto adoraban a otros dioses, no al Dios de los judíos, y se les llamaba paganos, o sea, gentiles. Ok. Pero dice aquí, entonces acuérdense ustedes que cuando en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne, aquí hay otra frase medio complicada a lo mejor de entender, pero dice en cuanto a la carne. Voy a explicarte eso y luego ya unimos las dos piezas, ¿vale? Pero eso de en cuanto a la carne, ¿qué significa? La palabra es sarx en griego, que significa cuerpo o naturaleza, pero se refiere a su origen de nacimiento. Alude a lo externo del ser humano, a la carne, pues. Pero también puede referirse a el origen de nacimiento, te decía. El origen de nacimiento de los gentiles, pues no es judío, obviamente. Ellos no descienden de los judíos, por eso se les llama gentil, se les llama gentiles, no son judíos. A diferencia del pueblo judío, que descienden de Abraham y de toda su familia, ¿verdad? Pero ellos son gentiles, en cuanto a la carne, su origen de nacimiento es
de las naciones, pues. ¿Se entiende? Entonces lo que está diciendo es, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los que no son judíos, debido a su origen, que no es judío, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Qué significa? Significa que los gentiles, o sea, los que son de otras naciones, eran llamados por los judíos incircuncisos. Ajá. Y Pablo quiere que recuerden eso, que eran llamados incircuncisos. Ahora, ¿qué significa eso de ser llamado incircunciso? ¿No? Porque de repente puede decir, como dijera el cuate loco, ¿no? ¿Qué loco? ¿No? O sea, como, ¿qué tiene que ver? Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa esto de entender qué significaba ser llamado incircunciso? Génesis 12, vamos allá a este pasaje, por favor. En Génesis 12, verso 1, pasaje famoso, emblemático del Antiguo Testamento, dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las, ¿qué dice ahí? Familias, ¿de dónde? De la tierra. Ok, chécate lo que está diciendo. Resulta que Dios manda a llamar a una persona que era una persona de origen caldeo, de Babilonia. No era judío, no existía la nación judía, era un hombre que adoraba ídolos, era Abraham. No era una persona que digas que era una persona piadosa. No, y lo saca de ahí y se le revela y le dice, salte de tu tierra, deja a tus parientes y te vas a la tierra que yo te voy a mostrar. Y le da una promesa. Verso 2, voy a hacer de ti una nación grande, el pueblo judío. A partir de esa promesa de Dios y mediante Abraham viene el nacimiento del pueblo de Israel, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, que son los de las 12 tribus, y de ahí viene toda la nación de los judíos. Entonces la promesa es, voy a ser una gran nación de ti, pero no solamente iba a bendecir a los judíos, ¿verdad? ¿Qué dijimos ahorita? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, todas las etnias, ¿no? Todas las familias. Y entonces esto nos da a entender que a través de Abraham no iba a haber una bendición para toda la humanidad. Ok, pero qué interesante que dice aquí todas las familias de la tierra, no solamente los judíos. Ahora, vamos más adelante a Génesis 15. Yo te voy a decir porque estamos leyendo toda esta historia, ¿va? Pero en Génesis 15, resulta que le cae el 20 a Abraham. Un momento, ¿cómo es que tú me estás diciendo que va a haber una gran nación de mí si yo ni siquiera tengo hijos? Es más, no puedo tener hijos. ¿Te conoces la historia de Abraham y Sara? ¿Ah? No podían tener hijos. Y aparte, ya estaban grandes, ¿verdad? La edad a la que tuvo Abraham su primer hijo, ¿te acuerdas a qué edad fue? A los 100 años. Y Sara tenía 90, ¿no? Entonces, pues imagínate, ¿no? Que te cae el 20 de, oye, me dijo que me iba a dar una gran nación y ni siquiera tengo un hijo, ¿no? Entonces, chécate el diálogo de Abraham con Dios en el capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Bueno, en aquella época, si no tenías hijos, podías heredar, todas tus herencias se le podía dar a tu siervo, a tu esclavo. Entonces por eso le dice, ¿a poco mi esclavo me va a heredar y él va a ser como mi hijo? ¿No? Pero fíjate lo que le dice Dios en el verso 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo,
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, qué impresionante porque, pues, no tenía hijo, pero le dice, yo te voy a dar un hijo, ¿no? Voy a cumplir mi promesa, a pesar de que ya seas grande y que no puedas tener hijos. Y lo grandioso de que hizo Abraham aquí fue creerle a Dios. ¿Ah? Le creyó, tuvo confianza en Dios. Y bueno, más adelante en la historia, ¿qué crees? Pues que tuvo su hijo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamó su hijo? Isaac, ¿no? Que hasta se reía de... No, ¿neta? No, no es cierto, esto no es cierto, ¿no? Pero pues le dio su hijo y Dios cumplió su promesa. Bueno, pero él tuvo fe. Ahora, la promesa es que Dios le va a dar una descendencia grande y también le va a dar la tierra prometida. Pero le mandó un pequeño detalle a él y a su pueblo para identificarlos de las demás naciones en las que estaban. Para identificarlos que ellos eran el pueblo elegido de Dios. ¿Cuál fue esta señal? La circuncisión. En el capítulo 17 dice, en el verso número 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Verdad? Bueno, no voy a leer todo el capítulo, pero el punto es que le mandó esta señal para... No era la circuncisión no era el pacto, ¿ok? Solamente era una señal de que Dios había hecho un pacto con ellos. ¿El pacto cuál es? Que Dios le va a dar descendencia, una nación y la tierra prometida. Pero ellos tenían a su vez que simplemente ponerse esta señal, circuncidarse. Y ahí hay indicaciones de cómo hacerlo, etc. Pero el punto entonces es que esta señal simplemente se identificaban como el pueblo al cual Dios había hecho pacto con ellos. ¿Va? Bueno, pero ¿qué pasa? Esta señal era una señal externa en el cuerpo, en su carne, de todos los hombres varones israelitas, ¿no? Bueno, de todos los hijos de Abraham, porque existía Israel, ¿verdad? De todos los hijos de Abraham y de su familia. Pero, ¿sabes? En la Biblia vemos que no quería que esto fuera solamente algo externo, sino que al hacer esta señal, ellos pudieran entender y creer cuál era ese pacto que Dios había hecho con ellos, y abrazaran ese pacto y vivieran de acuerdo a ese pacto. Entonces no tenía que ver con algo externo meramente, sino que tenía que ver con algo interno del corazón. Lo que Dios quería es que creyeran, así como creyó Abraham, que todos sus demás hijos y nietos y bisnietos y todo el pueblo creyera, escuchara esta promesa y dijera, oh sí, somos el pueblo de Dios, entonces vamos a hacer lo que Dios nos dice y vamos a amar a Dios y todo eso. Guardar el pacto de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, ni tardos ni prontos, ¿verdad? Ni tardos ni perezosos, resulta que se rebelan contra Dios. Y esto sucedió bien rapidito, ¿verdad? Entonces se rebelaron contra Dios, empezaron a desobedecer como si Dios no hubiera hecho un pacto, como si Dios no los hubiera escogido como su pueblo amado, como si ellos no hubieran sido sacados de entre las naciones así de forma milagrosa y escogidos de una forma sobrenatural a través de Abraham. No, olvidaron todo eso y empezaron a vivir como los demás gentiles de las demás naciones. Entonces fueron bastante descuidados en cuanto a esto y empezaron a pecar contra Dios, a adorar ídolos, a hacer actos inmorales que hacen las demás naciones y demás cosas. Entonces Dios les habla en Levítico 26, verso número 40. En lo que vas para allá, aquí en esta parte el Señor le está diciendo que va a disciplinarlos por esta desobediencia y esta rebelión, pero, verso 40, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado contra ellos, en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón, ¿qué dice? Incircunciso, y reconocerán su pecado. Interesante que dice, y
se humillará su corazón incircunciso. Está hablando de que aunque ellos tenían una señal externa en su carne, había un problema en su corazón. Su corazón no estaba humillándose delante de Dios. Había algo dentro de sus corazones que estaba mal. Ahora, yo lo que veo es que a la luz de todo el contexto bíblico, esto de circuncidar el corazón tenía que ver mucho con la circuncisión física. La circuncisión física, de alguna manera, era echar de ti la carne, aquello que es despreciable o inmundo, ¿no? Es como una cosa así. Pero tenía un significado espiritual. Lo que significaba era echar de tu vida todo el pecado y lo que está mal. Pero ¿qué pasa con este pueblo? El pueblo sigue pecando porque no puede echar de sí mismo el pecado. Sigue teniendo esta naturaleza pecaminosa y rebelde y no puede. Pero es un problema no de la carne, de la circuncisión física, sino es un problema del corazón. Ellos no pueden echar su pecado de su corazón. Por eso dice que son incircuncisos de corazón. Hay algo en su corazón que es el pecado que no puede ser echado. Son incircuncisos de corazón. Y por eso los reprende Dios y le dice, eso es un asunto más profundo de lo que piensas. Pero en Deuteronomio capítulo número 10, verso 16, Deuteronomio 10, 16, Deuteronomio capítulo 10, verso 16, les da la indicación. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo que está diciéndoles es, lo que ustedes necesitan es ser circuncidados en su corazón. Es algo que ustedes necesitan. No es solamente lo exterior, sino el corazón. Y esa es la indicación, el prepucio de su corazón. Y te has dado cuenta que, pues bueno, esa es una metáfora, porque no es literal, ¿verdad? Pero se refiere a este pecado que mora y ellos tenían que quitar ese pecado de su vida. Pero cuando te dice algo así, Dios, dices, ¿cómo se hace eso? O sea, incluso aunque supieras medicina, pues me abro el corazón y luego, o sea, ¿cómo le hago? No es algo que pueda hacerse ni físicamente, pero mucho menos espiritualmente. ¿Cómo echo de mí el pecado? O sea, ¿cómo se le hace? Pero me gusta porque nuestro Dios es bien bueno, ¿verdad? Lo explica. Es una obra que no es una obra que pueda hacer el hombre. Y este es el punto al que tenían que toparse los mismos judíos. Es que yo no puedo, Señor. ¿Cómo se hace? Pero en Ezequiel 36, ahí es donde se explica mejor, ¿verdad? En Ezequiel 36, verso 24, les dice Dios, yo os tomaré de las naciones. ¿De qué naciones? Pues resulta que parece entonces Dios los disciplinó y los mandó a Babilonia. Entonces está hablando de cómo los iba a traer de vuelta de las naciones después de una buena disciplina que les dio, lo cual estamos estudiando los miércoles, ¿verdad? Y recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Estamos en Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ¿de qué? De vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces aquí lo que está diciendo es que esta obra es una obra de Dios. Perdón, y solamente la puede hacer Dios, por eso dice, yo voy a hacer esta obra. ¿Y qué voy a hacer? Primero los voy a traer de vuelta. Yo los voy a limpiar, les voy a dar un corazón nuevo y este corazón que tienen incircunciso, lo voy a echar de ustedes y les voy a dar un nuevo corazón y voy a poner dentro de ese corazón mi espíritu para que tengan vida. Órale, qué imagen. Y no es algo físico, es algo espiritual. Es lo que en el Nuevo Testamento se le conoce como un nuevo nacimiento. ¿Ha escuchado esta frase? Les iba a dar vida, un nuevo corazón y espíritu dentro de ellos, porque estaban muertos.
un nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. Por eso también Pablo, en Romanos capítulo número 2, verso número 28, habla acerca de los judíos. Y dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Es lo mismo, ¿no? Que una persona no era meramente judía por haber nacido del linaje de Abraham, sino que era considerada por Dios como verdaderamente judío cuando esa persona era circuncidado de corazón y tenía un nuevo corazón dado por Dios, solamente de esa manera. ¿Alguien que sí lo tuvo en el Antiguo Testamento? Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero eso lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Pero, entonces, ¿qué está diciendo entonces con todo esto? Que los mismos judíos que tenían la señal externa, muchos no tenían este nuevo nacimiento porque no habían creído a Dios como creyó Abraham. Y en el Nuevo Testamento hubo un judío que abordó el mismo tema que todos los judíos siempre estaban teniendo en sí mismos. ¿Y cómo se le hace para tener este nuevo corazón? ¿Cómo se le hace, Mato? Entonces, chécate, llega un judío llamado Nicodemo, es un maestro docto de la palabra de Dios, o sea, es Nicodemo. Si tú buscas en la historia quién es Nicodemo, resulta que es uno de los maestros más importantes en la historia de los judíos. Era renombrado Nicodemo. Y era un fariseo, no solamente conocían de la palabra, ellos enseñaban la palabra, enseñaban al pueblo a interpretar la palabra, o sea, era un fariseo. Pero resulta que no podían venir abiertamente con Jesús porque pues eran judíos. Imagínate cómo se vería un judío viniendo con Jesús y diciéndole, por favor, enséñame. Entonces le van a decir, ¿qué? ¿Ya creíste en este Nazareno? Entonces iba a ser acusado. Entonces por eso fue de noche, y dice aquí en el texto, en Juan 3, verso número 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Como que Nicodemo así como que quería creer. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Porque llega él así como, Señor Jesucristo, buenas noches, se ha dicho de ti esto. Y como si Jesús le dijera, tú me dices eso por fuera, pero yo conozco lo de adentro. Y lo que tú realmente me quieres preguntar es cómo puedes ver el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo puedes llegar a tener vida eterna? ¿Cómo puedes tener un nuevo corazón? ¿Cómo Dios te puede quitar este corazón incircunciso que tienes y te puede dar vida a través de su Espíritu? Esa es tu pregunta, Nicodemo. Entonces le dice, de cierto te digo que no puedes entrar en el reino de Dios si no naces de nuevo. Y Nicodemo, como tú y como yo, nos quedamos así de, ¿no? Efecto Cocker. No le entiendo, no sé qué se refiere. O sea, me meto de nuevo en el vientre de mi madre, le dice en el verso número 4, ¿no? Pero si ya estoy viejo, ¿me tengo que volver a meter? ¿Cómo? Pero dice Jesús, verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está diciendo? Nicodemo, no estoy hablando de un nacimiento biológico. Ese ya lo tuviste hace varios añitos, ¿verdad? Sino que te estoy diciendo de un nacimiento espiritual. Tú ya has nacido en la carne biológicamente, pero necesitas nacer en el Espíritu. Un nuevo nacimiento que es diferente. Y eso es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo en ti. Necesitas tener esto para ver el reino de Dios, para ser resucitado, para poder acercarte a Dios. Y le dice, no te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces en el 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y le dice respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué loco, ¿verdad? Porque Nicodemo era maestro.
Enseñaba Ezequiel 36 de ida y de reversa, con los ojos cerrados. Se la sabían. Y le dice, ¿cómo se hace eso? Y Jesús le dice, ¿cómo? Ahí está la palabra. O sea, ¿cómo no entiendes ni siquiera tú siendo que eres un maestro? ¿Ah? Está muy interesante esto, ¿verdad? Porque en Ezequiel 36 es lo que Dios había enseñado antes. ¿Cómo? Dios les iba a dar un corazón nuevo, iba a poner su espíritu nuevo, iba a echar de ellos el corazón incircunciso. ¡Qué loco! Bueno, pero entonces, ¿a qué vamos con todo esto, querida familia? Que hasta aquí lo que podemos observar precisamente es que en la NTV lo dice así. Pablo diciendo a la iglesia, no olviden que ustedes, los gentiles, o sea, los que no éramos judíos, antes estábamos excluidos y éramos llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. ¿Ahora se entiende el versículo? Ajá. Es decir, que por un lado, los judíos se jactaban de la circuncisión, pero ni ellos habían nacido de nuevo, muchos. No habían tenido un nuevo nacimiento espiritual, no tenían un nuevo corazón, todavía seguían teniendo su corazón incircunciso, pero se jactaban de tener esa señal externa. Y acusaban a los gentiles diciendo, ellos no están circuncidados, son unos paganos incircuncisos. Y se jactaban de las señales externas que tenían. ¿A qué me suena esto? Me suena que luego esto pasa, ¿sabes? Como cristianos, porque es uno de los temas que más toca la Biblia y que es muy, muy importante entender. Muchas veces como cristianos, ¿cómo nos gusta jactarnos de las cosas externas? De las cosas que se ven, de ciertas señales que se ven, ¿no? Por ejemplo, yo ya me bauticé, ¿no? O, por ejemplo, yo voy a la iglesia, yo leo mi plan de lectura todas las semanas, ¿no? Tengo ciertas señales, o sea, ya hasta me tatué por acá, así, ¿no? Cristo me ama, de Juan 3:16. No está mal eso, pero son señales, ¿no? Está bien, pero nos jactamos muchas veces de cosas externas. Pero la pregunta no es si hacemos cosas externas o no hacemos cosas externas. La pregunta es si hemos nacido de nuevo o no. Porque muchas veces pensamos que, ¿no?, el hacer cosas externas, con eso es suficiente para agradar a Dios. Pero déjame decirte que eso es lo más equivocado que existe. ¿Sabes cómo se llama eso en el Nuevo Testamento? Religión. Eso es tener una gran y preciosa y hermosa religión. Religiosidad, como le gusta llamar. Haces cosas externas, pero no has nacido de nuevo. Haces cosas externas, pero sigues teniendo este corazón incircunciso que todo el tiempo está rebelándose contra Dios y sigue haciendo lo malo y sigue una y otra vez. Y puede tener uno 10, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, bro. 50 años en la iglesia. Y sigues con un corazón irregenerado, sin haber nacido de nuevo, sin conocer a Dios. Qué curioso de esta persona Nicodemo, porque Nicodemo sabía la escritura. O sea, ni tú ni yo, creo, conoceríamos lo que conocía Nicodemo. Este cuate era sin igual, ¿no? Era una persona eminente. Pero la pregunta que lo quebró fue esta: ¿a dónde vas a ir cuando te mueras? ¿No sabes cómo? ¿No sabes a dónde vas a ir? O sea, ¿no sabes cómo Dios te puede dar entrada al reino de los cielos? Y es lo mismo con nosotros. Puede ser que tengas muchas señales externas, que hagas hasta ya le diste 3 vueltas así a los navegantes, ¿no? Del 1 al 6, y ya hasta acabaste hasta el 7 y el 8, y volviste y los tomaste otra vez, y de vuelta 3 veces. Es más, puede uno ser pastor y enseñar las cosas de Dios y tener un corazón irregenerado. ¿Has visto esta película Left Behind? Digo, no sé si a muchos les gusta esa película.
pero habla del rapto un poquito. Es una película, nada más es un ejemplo. Pero en la película resulta que el pastor estaba ahí predicando así bien macizo en la iglesia, y cuando fue el rapto que se queda. Y lo bromeamos y todo, ¿no? La verdad, da un poco de risa, en cierta manera, pero cuando lo piensas dices, sí es cierto. Hay muchas personas que están en la iglesia, que pueden estar sirviendo, personas que pueden estar hablando de Dios, uy, qué bárbaro, qué elocuente es, ¿no? Y sin embargo, cuando les preguntas, bueno, ¿y cuando te mueras a dónde? No sé cómo entrar en el reino de los cielos. No sé cómo hacerle. Y estoy aterrado de eso. Pues mi pregunta no es si tienes señales externas, porque Jesús ve tu corazón desde antes que vengas con Él. Y Él sabe que si a lo mejor tú vienes con esta pregunta en tu corazón, ¿cómo le hago, Josué? No sé ni cómo hacerle. No dejo de pecar, todo el tiempo hago lo malo y he intentado todo. Es que ahí está el problema. No se trata de que tú intentes, de cosas externas. Esto es una obra que solamente Dios puede hacer en tu vida. Solamente tienes que llegar al punto de decir, ya me di cuenta, yo no puedo absolutamente nada para lograr mi salvación. Y así es lo que Jesús le está mostrando a este hombre Nicodemo, ¿no? Pero antes de continuar, ¿cómo hacerle para tener un nuevo corazón? Me gustaría regresar a Efesios, porque todavía hay cosas que hablar de ahí, de este asunto. Pero vamos a leer otra vez el verso 11 y vamos a pasar al 12. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué triste vida. Es una vida que le está hablando Pablo a los gentiles, que es la iglesia, pero eran de otras naciones. Le está diciendo, hey, en otro tiempo, ¿no? Cuando no eran creyentes en Cristo, en aquel tiempo no tenían a Cristo. Y, o sea, sí, no habían confiado en Cristo y no lo tenían en sus corazones, pero más que eso, ni siquiera tenían acceso al Mesías. Porque la promesa del Mesías era únicamente, o sea, era judío. Venían los judíos, pero ellos ni siquiera tenían acceso a eso antes. Y por ser gentiles. Entonces, por ser gentiles, ¿no? No fue que, sino que hasta que llegó el Mesías y entonces abrió todo esto hacia todos y les dijo, hey, ¿se acuerdan de la promesa de Abraham? Que en Abraham iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Bueno, entonces es eso. Pero no tenían a Cristo, no tenían ni siquiera acceso al Señor Jesucristo, no teníamos acceso a Cristo. Entre paréntesis, de repente me asombra un poco la idea de que se ha engañado a las personas del mundo, haciéndoles pensar a cualquiera que te puedes acercar a Dios así nada más porque sí. Y no quiero decir que no haya libertad para acercarte a Dios, pero mucha gente piensa así de, sí, Dios, no, sí, lloro. Sí, yo también leo mi Biblia. Sí, siempre lo hago. Pero quiero decirte una cosa, aunque tú ores y aunque tú leas, si no tienes un nuevo nacimiento, no tienes verdaderamente una relación con Dios. Y o sea, sí hay entrada para todos, pero no es nada más así. Hubo alguien que pagó el precio para que tú pudieras acercarte. Entonces no es como que así nada más, ¿no? Perdóname, pero mucha gente que ora no sabe a quién le ora. No tienes acceso a Dios. Necesitas nacer de nuevo. Ahora, déjame continuar con esta idea porque dice aquí, en otro tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Pues sí, porque no teníamos parte del pueblo de Israel nosotros. Nada más de nacimiento no somos israelitas, ¿ok? O sea, estamos en México para empezar. Pero los gentiles de aquella época, los gentiles de la iglesia de Éfeso, tampoco tenían acceso a ser parte de los ciudadanos de Israel, ¿no? No era así, no podías acercarte ni siquiera a ellos. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que la mujer samaritana, Juan 4, está sacando agua del pozo y se le acerca a Jesús, ¿te acuerdas? Y le dice a Jesús, dame agua, dame de beber. Y le dice a la mujer samaritana, ¿qué? O sea,
¿Cómo? Si tú eres judío y yo soy samaritana y tú vienes a mí y me pides agua. No, no se puede. O sea, nosotros no podemos, no podemos acercarnos a ustedes. Los judíos estaban completamente cerrados en cuanto a la ciudadanía. Y literal no podías acercarte. Y si un judío quería acercarse a un gentil y se metía a su casa, inmundo. ¿Me explico? No podías hacer eso. Entonces estábamos así y no teníamos ni siquiera chance de acercarnos a pensar en acercarnos a la gloria de Dios. Pero también aquí dice, ajenos a los pactos de la promesa. Por supuesto, menos a disfrutar de todo el pacto que Dios le dio a Abraham. Nosotros no formábamos parte de eso. Todas las promesas que Dios le dio a Abraham y a su descendencia, de todo eso, a nosotros no nos tocaba ni una partecita del pastel. Y dice ahí, termina diciendo, y estábamos sin esperanza. Pues sí, porque si no teníamos salvación, ¿qué nos queda? La muerte eterna, ¿no? Y también dice ahí, y sin Dios, todavía peor. Porque cuando uno no tiene a Cristo, pues tampoco no tiene al Dios en nuestras vidas, ¿no? Y no tener a Dios en nuestras vidas significa todo la muerte, completamente. Una vida gobernada por el pecado, destruida por el pecado, gobernada por el diablo, ¿no? Destruida por completo, sin Dios, nada. Y entonces, así estábamos en aquel tiempo, familia. Así como esta iglesia, tú y yo estábamos así, totalmente destruidos, sin esperanza. Verso 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces me encantan los contrastes en Efesios, ¿verdad? Pero ahora ustedes están en Cristo Jesús. Se vuelve a repetir la frase en Cristo, que dijimos, la tradujo Manín como, ahora ustedes están unidos a Cristo. Y como están unidos a Cristo, le dice Pablo a la iglesia, como están ustedes unidos a Cristo, y es una iglesia gentil, ahora han sido hechos cercanos. Entonces es algo asombroso lo que Pablo le está diciendo. Aunque no teníamos ningún derecho, ningún privilegio de todo el amor de Dios, de su presencia y de sus bendiciones, ahora, al estar en Cristo, tenemos todo eso. Todo eso. Ahora formamos parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios. Y eso es a lo que más adelante en los versículos 14, 15, 16 y 17 y 18 lo menciona. Dios da entrada a todos por igual, al judío y al gentil, a través de Jesús, a la familia de Dios. Y eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero, entonces es eso. Pero, ¿cómo está uno en Cristo? ¿No? Pues naciendo de nuevo. Pero, ¿cómo es eso? Bueno, ahora sí vamos a regresar a Juan capítulo número 3, donde nos quedamos. Que le pregunta Nicodemo a Jesús, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Lo que está diciendo es, nos hemos pasado hablándoles de eso todo el tiempo y no nos escuchan. Y eso que era su mismo pueblo. Verso número 12. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Y le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué está diciéndole a Nicodemo? Está diciéndole cómo nacer de nuevo, ¿no? ¿Y cómo nacer de nuevo? Pues aquí dice, es muy sencillo, ¿no? ¿Cómo tener un nuevo corazón? ¿Cómo ser una persona
regenerada. ¿Cómo echar de mí el corazón incircunciso? Verso 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él, ¿qué dice? Cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tener un corazón, cómo echar de mí el corazón incircunciso que se revela siempre contra Dios, que está lleno de pecado y que me lleva todo el tiempo a pecar? Creyendo en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, Jesús echa de mí el corazón contaminado de pecado. Echa de mí este cuerpo pecaminoso carnal, ¿no? ¿Y qué hace? Me pone un nuevo corazón. ¿Y qué hace con ese corazón? Le pone su espíritu. ¿Y qué hace ese espíritu? Me da vida eterna. La vida de Dios compartida a mí. Y todo por creer en Jesús. Es todo aquel que... Y es para todo aquel. Le dice a Nicodemo, Nicodemo, esto no es un asunto para los judíos solamente. Es para todas las familias de la tierra. Para que de la misma manera en como Abraham creyó, todo aquel que es de la fe, como nuestro padre Abraham, es partícipe del pueblo de Dios al creer en Cristo. Es para cualquiera. Pero no es por la fe que somos salvos. Es la fe el vehículo. Pero ¿cuál es el por qué somos salvos? No es nuestra fe, sino es lo que hizo Dios. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo, que tiene su morada en el cielo, para enviarlo aquí en la tierra y para pagar nuestro pecado en la cruz del Calvario. Y le pone este ejemplo a Nicodemo. ¿Te acuerdas de la serpiente en el desierto, Nicodemo? Esta serpiente de Números, ¿se acuerdan? Hubo una ocasión ahí en Números que el pueblo estaba muriéndose, ¿no? Porque le estaban mordiendo serpientes. Entonces le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que la mirare será salvo, ¿no? Pero le dice a Moisés, eso era una señal de lo que hizo Dios para salvarlos, para darles un nuevo corazón. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo Jesús, el cual tomó nuestros pecados, dice la Biblia, por nosotros fue hecho pecado y fue levantado en la cruz. Y todo aquel que vea a Cristo y crea en Él, será salvo. Así como los que estaban en el desierto con las serpientes. No van a morir, sino que van a tener vida y vida eterna. Entonces, se lo pone a Nicodemo de una manera que le pudiera entender, ¿no? Ahora, esa es la manera para ti, para mí, ¿no? Es a través de la fe, es creer precisamente en Jesús, que Él murió por mis pecados en la cruz y que fue levantado, murió por mis pecados, que fue sepultado y al tercer día resucitó de los muertos. De manera que todo aquel que cree en esta verdad no se pierde en la perdición eterna, sino que tiene vida eterna. Y por eso leímos hasta el 17 que decía, pues para eso no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y dice en el verso 18 de Juan 3, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, Dios no condena a nadie, lo que nos condena es nuestro pecado. El que no cree ya está condenado por su propio pecado, porque Jesús no vino a condenarnos, Jesús vino a salvarnos. Pero si crees en Él, no serás condenado. ¿Ah? Entonces, resumiendo todo esto, todo lo hizo Jesús en la cruz. Fue por eso que tú y yo podemos tener, podemos participar del pueblo de Dios. Podemos ser parte del pueblo de Dios, parte de la familia de Dios. Y no es algo que tú y yo hicimos, es Dios el que lo hizo posible en la cruz del Calvario. Al creer en Cristo, entonces echa nuestro pecado, nuestro cuerpo pecaminoso carnal. En la cruz también, al creer en Cristo nos da un nuevo corazón, nos da su espíritu y nos da vida. ¿Ok? Entonces, regresando ahí a Efesios, nada más para terminar la sección. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. Al creer en Cristo, ¿qué crees? Dios te acerca a Él. Pero esta palabra cerca, a la luz del contexto del versículo 14 al 17, significa, ¿qué tan cerca? Como el matrimonio. Ya no son dos, es uno en Cristo. ¿Te acuerdas que hemos repetido este principio varias veces?
unidos a Cristo. Unidos ya no se trata de judíos y gentiles y Dios. No, es uno solo. De eso se trata. Y ya no es el pueblo judío y aparte la iglesia de Cristo que cree en Jesús. No, de los dos va a ser una nueva humanidad, de lo cual vamos a hablar la próxima semana. Pero entonces eso es lo que está diciendo. Y todo esto por la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces quiero terminar diciendo simplemente lo siguiente. Familia, o sea, lo de afuera son solamente señales. Dios ve tu corazón. Y es realmente agotador y cansado estar tratando de convencer a Dios con señales externas. Es que yo me bauticé. No, es que yo ya tengo la circuncisión. Es que yo sí guardo el sábado. Es que yo me pongo falda hasta el tobillo. Es que yo me pongo velo, ¿no? Como si esa señal externa te fuera a dar un nuevo corazón. Brother, eso no te da un nuevo corazón. No te hace nacer de nuevo. Para nada. Incluso te hace nacer de nuevo el saberte las escrituras al derecho y al revés. Solamente es al creer en Jesús. Solamente es al creer en Jesús. Y si tu vida está plagada de pecado, que tu corazón sigue rebelde y rebelde y rebelde, pero vienes a la iglesia, no digas, si yo estoy bien. No, para nada estás bien. ¿Te acuerdas de una película muy famosa en los 80s? De un muñequito de madera que que decía, yo soy un niño de verdad. Y cada vez que decía, yo soy un niño de verdad, le crecía la narizota. Porque, pues, Pinocho, ¿verdad? Súper famoso, ¿verdad? Tú puedes tener las señales externas y decir, yo soy un creyente de verdad. Pero lo único que, ¿sabes qué? Te va a crecer la narizota. Pero sí, quiero decirte algo que tiene mucho de cierto en esta película. Cuando nosotros fingimos que realmente somos cristianos, pero solamente lo decimos porque tenemos estas señales externas, realmente somos unos mentirosos. No somos de verdad. Por más que tú te comportes como un niño de verdad, como un verdadero cristiano, si no has tenido una obra de Dios de regeneración en tu corazón, no lo eres. Y quiero preguntarte esto. No si vienes a la iglesia, no si te sabes las escrituras, no te quiero preguntar si te bautizaste o si te pones falta hasta los tobillos. No, mi pregunta es, ¿has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? Mi pregunta es esa. ¿Sabes a dónde vas a ir cuando te mueras? Y ¿sabes qué? Mira, la verdad es que el que va a ser afectado es cada uno de nosotros. Son preguntas que te importan porque a fin de cuentas tú eres el único que va a presentar cuentas en aquel día. Y debes de contestar esa pregunta. ¿Sé a dónde voy o estoy como Nicodemo? O peor, ¿sabes que ya vas a un lugar donde no está Dios? Y entonces la pregunta es, ¿neta? ¿Y así te quieres quedar? ¿No quieres mejor venir a que el Señor te perdone? ¿Que te dé un nuevo corazón? Pero sí quiero decirte, no pienses que estás bien. Y no pienses que eso es ser un cristiano, ¿no? Es solamente tener señales externas, no. Dios quiere hacer una obra mucho más preciosa y grande en tu vida. No solamente quiere cambiarte por fuera, qué flojera, qué agobiante, qué extenuante. Él quiere cambiar tu corazón, darte un corazón que pueda ver a Dios, que pueda conocer a Cristo, que pueda de dentro del corazón brotar el fruto de quiero amarte, Dios. Ya no como, tengo que ir todos los días, tengo que leer mi vida, tengo que orar. Ay, cuántas cosas me pueden hacer en la iglesia. Sino que sea un fruto de tu corazón, porque tienes una nueva vida. Obediente. Qué triste cuando un creyente dice, yo soy un cristiano, pero se comporta como el pueblo judío lleno de rebeldía, ¿no? Golpeando a su esposa, ¿no? Maltratando hacia sus hijos, abandonando a la familia, ¿no? Haciendo cosas impensables que ni siquiera aún los gentiles hacen. ¿Me explico? Y así
Qué triste cuando decimos, pero yo estoy bien, yo soy creyente. ¿Neta? Yo te quiero confrontar con eso, porque en verdad creo que necesitas darte cuenta que si tu vida es así, es que solamente quizás es lo de afuera, pero solamente tú lo sabes. Pero Jesús también lo sabe. Bueno, entonces vamos a orar. ¿Qué te parece? ¿Vale? Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por este tiempo que tenemos de lectura de tu palabra. Te queremos pedir una vez más que tú hagas tu obra con tu palabra y nos reveles, ¿no? Si verdaderamente hemos creído en ti. Si hemos creído en ti, te damos gracias, Señor, porque en verdad todo esto que hacemos ahora es maravilloso, Señor, porque nosotros no te amamos antes. Ni un poquito, Señor. Y no queríamos nada de ti y nos has salvado y nos has dado un nuevo corazón. Y queremos reconocer que todo esto es por ti. Tú lo hiciste, Señor. Gracias. Pero también te queremos pedir por aquellos, Dios, que el día de hoy quizás estamos teniendo a lo mejor una conducta así, religiosa. Y Padre, llévanos al punto de reflexionar si es que tenemos una vida religiosa porque nos hemos alejado o porque nunca hemos sido nacidos de nuevo. Tú revela a nuestros corazones cada una de esas cosas, Dios. Pero si hay alguien de aquí que a lo mejor no ha nacido de nuevo, Señor, muéstraselo claramente, Señor, por favor. Y dale arrepentimiento, Dios, para que pueda arrepentirse y confiar en ti. Por favor, cierra tus ojitos, así no los abras. Solamente quiero invitar, si el día de hoy te has dado cuenta que no has nacido de nuevo, que solamente tienes una religión externa, que solamente tienes las señales externas y quieres pedirle al Señor Jesús que haga una obra en tu corazón y darte vida nueva, te invito a que levantes tu mano. Que Dios te bendiga. Alguien más, que Dios les bendiga, que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Al levantar tu mano simplemente estás diciendo, perdóname Dios, me he dado cuenta que tengo una religión y quiero que tú me des vida verdadera, ¿no? Gloria a Dios, Padre. Si levantaron su mano ya pueden bajarla, muchas gracias. Pues les invito a que hagan una oración para creer en Jesús, simplemente es eso, creer en Jesucristo, que Él ya pagó tus pecados. Y si tú crees de corazón que Él pagó tus pecados y que resucitó al tercer día, tienes vida eterna, eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces toma esa decisión con todo tu corazón. Pero ora, dile al Señor Jesús, perdóname esta tarde porque reconozco que lo que he tenido es simplemente cosas externas, pero no ha nacido de nuevo en mi corazón. Te quiero pedir que me regales un corazón nuevo y que pongas tu espíritu dentro de mi corazón, que me des vida, Señor. Y que tú hagas esta obra de transformación de modo que ahora sea un fruto en mi vida, Señor. Te recibo porque el día de hoy creo en ti, en tu Hijo Jesucristo, que murió para darme vida. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, pues te damos gracias por eso que leímos el día de hoy y te pedimos para que nos sigas acompañando el resto de la semana y te sigas revelando nuestras vidas. Señor, en nombre de Cristo.